Mediación lectora. El ser lector o ser lectora tiene muchos y muy variados caminos. Cada persona tiene su propia historia, su propia relación con los libros. No necesariamente tuvo que tener una persona que la vinculara con ese proceso de lector o lectora, no necesariamente. Hay muchas experiencias cuando trabajas en territorio, cuando hablas con los lectores, que esa generación, ese reconocimiento de su lado lector o lectora por naturaleza, se dio por iniciativa propia y por una razón muy simple. Todas y todos, de acuerdo a mi opinión y la opinión de otros teóricos, es que todas y todos somos lectores por naturaleza. Podemos preguntarnos, bueno, es que necesitaste en algún momento que alguien te acercara un libro, y no necesariamente es así. Hay veces, y muchas veces, ¿no? Muchos testimonios que he escuchado por muchos años, que las personas se acercan a los libros por iniciativa propia, por esa necesidad propia, por ese impulso narrativo, por ese buscar respuestas, por ese buscar historias, buscar también una manera de interpretar lo que sienten, lo que piensan, lo que hacen a través del arte literario. Entonces, no necesariamente existe eso. Desde el ámbito pedagógico está mucho esta cuestión del concepto de mediación, desde el ámbito pedagógico, pero que pertenece más a un ámbito escolar, a un ámbito académico, a un ámbito distinto, que tiene características diferentes. El acercamiento a la literatura se da muchas veces en territorio desde distintas aristas, desde distintas experiencias, y más que un proceso que tiene que ver con las características de la educación convencional, es una cuestión que tiene que ver con lo cultural, tiene que ver con nuestra propia naturaleza artística, narrativa y lectora. Entonces, no necesariamente un proceso de lectura tuvo que haber tenido un elemento humano, digamos, en medio. Entonces, no se trata de ser puentes, se trata de ser amantes, se trata de detonar procesos, se trata de invitar, se trata de seducir, en el buen sentido de la palabra, a que los demás se redescubran como lectoras y como lectores. No necesariamente vamos hacia una persona a que se redescubra como lector, como si esa persona estuviera vacía, como si esa persona no tuviera ya una historia en relación con los libros o en relación con la lectura. Ya la tiene. Este pensar que la persona no tiene una historia previa tiene que ver mucho con lo que Freire decía de la educación macaria, ¿no? Pensar que las personas no tienen un contexto, no tienen una historia de vida, y pensar que únicamente se les deposita ciertos saberes, ciertas prácticas o ciertas destrezas. Todas y todos tenemos relaciones con los libros de diversas formas, de diversas maneras, ¿sale? Ahora, esta cuestión de que hay lectores y lectoras, y por otro lado están los libros o la literatura, y que hay que hacer una intervención porque estos dos elementos están en conflicto, también lo que yo he visto en territorio es que no es así. No es así. No hay un conflicto, hay una historia, que es diferente, que no necesariamente tiene que ver con el nosotros ser el elemento que concilie estos dos. No, hay una historia. Lo que nosotros hacemos es compartir nuestra propia historia para que la persona reconozca qué le pasó, tome conciencia de cuál es su proceso como lectora y como lector, y a partir de ahí reconsidere, redescubrir su naturaleza lectora. Pero esta intervención no es una intervención que tenga que ver con este elemento de puente o este elemento de vínculo, ¿no? Tiene que ver con otras cosas, porque al fin y al cabo nosotros no los vamos a vincular. Lo que vamos a hacer es que ellos se van a reflejar en nosotros. Así como la lectura de libros es un reflejo de lo que nosotros pensamos, sentimos, hacemos, concebimos, también cuando tú estás en relación con la otra y con el otro,
te estás espejeando. Nos espejeamos, nos reflejamos, hay elementos que nos identificamos, otros que nos sentimos un poco más distanciados, distanciadas, etc. Pero cuando nosotros vemos que alguien ha detonado o que ejerce su derecho a la lectura por gusto y por placer, lo que sucede en nosotros es muchas veces un efecto de autoanálisis, de autoconciencia, para saber cuál es nuestro proceso y quizás sentir en nuestro interior este impulso y poderlo ejecutar, poder realizar nuestro derecho a la lectura. El acto de leer no tiene que ver necesariamente con procedimientos administrativos o de leyes complejas. Es un acto humano, es un acto amoroso. Un lector o una lectora no le pide permiso a nadie. Cuando tú eres un lector o una lectora autónomo o autónomo, por gusto y por placer, tú detonas tus procesos bajo tus decisiones, bajo tus tiempos, bajo tus maneras. Tú acudes a tus autores, a tus autoras, a los tipos de texto. Tú te despliegas en ese gran universo de los libros, no necesariamente en este caso literarios, sino en la gran lectura de mundo, como decía Descartes, ¿no? Concepto que después retoma Michel Petit y otros autores. Entonces, nuestra labor es compartir ese gusto, ¿no? Y cuando tú compartes ese gusto, ese placer, ¿no? Cuando tú lo detonas en ti, muchas veces esas personas se sienten reflejadas en ello, reconocen y toman conciencia, porque es un ejercicio interno que se realiza muchas veces a partir de una relación colectiva. Pero si hablamos en todo caso de que hay un elemento que nos conjugue, entonces no es una persona, es la comunidad. Si hablamos de comunidades lectoras, entonces no tiene que ver con un elemento aislado, no tiene que ver con una persona que tiene supuestamente cierto grado de expertise, que vincule estos dos. No. Tiene que ver únicamente a veces de formas tan sencillas como el dejar los libros liberados, ¿no? Como el que otra persona te vea leer a través de la impronta lectora, el que la otra persona te escuche las referencias, ¿no? Tú no estás fungiendo como un vínculo, como un lazo, no. Únicamente lo que las otras personas ven es el reflejo de sí mismas, el reflejo de su propia naturaleza como lectoras y como lectores. Entonces, como promotora o promotor de lectura voluntario, mediadora o mediador de lectura voluntario, o monitor o facilitador, porque hay muchas formas de llamar la labor que nosotros realizamos, lo importante es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Que nosotros podamos fundar comunidades lectoras y detonar que los demás y las demás se redescubran como lectores. Entonces, pues te dejo esta reflexión. Como sabes, es una manera de verlo, es una perspectiva. Tú encontrarás la tuya propia a través de la comunalidad, a través de la organización que hay en tu comunidad de lectoras y lectores que representas, y sobre todo estos contenidos tienen que ver con reflexionar sobre nuestros pasos, sobre lo que pensamos y estar abiertos y abiertas a distintas formas de verlo. Entonces, cuídate mucho.